En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, porque nos has regalado en todo momento la posibilidad de tener un sueño. Ayúdanos, Señor, para que en este encuentro, en el que queremos encontrarnos con los sueños, podamos estar agradecidos de todo lo que tú nos estás regalando. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, les dé el Señor a todos. Bien encontrados, bienvenidos. Espero que hayan tenido dulces sueños. Hoy vamos a hablar del sueño, de los sueños. Vamos a hablar de los sueños, pero preparando un poco me di cuenta de que era mejor que habláramos en singular del sueño, porque seguramente de los sueños vamos a hablar más adelante. Que dije yo, si hablamos de los sueños, le damos en un día una barrida completa al libro de Génesis y ya se nos acabó todo. Entonces pensé yo, bueno, entonces hablemos del sueño. ¿Por qué? Vamos a hablar del sueño en singular. Porque el sueño no solamente nos ayuda a entrar en muchos temas, sino que el sueño nos aparece desde el comienzo de la creación. Acuérdense que el Señor no vio bien que el hombre estuviera solo, entonces le hizo entrar en un profundo sueño, y entonces lo puso a dormir. Y entonces ya cuando se nos presenta el sueño como un elemento, llamémosle elemento porque así lo define el diccionario de teología, un elemento necesario y misterioso de la vida humana, dice. Ofrece un aspecto doble. Es, por una parte, reposo, que regenera al hombre que está sumergido en la noche de ténebra, fuente de vida y figura de muerte. Ofrece por esta razón diferentes significados metafóricos. Porque no solamente va a ser el descanso como descanso, el sueño, tengo sueño ya. Es decir, hay gente que me acuerdo de algunas personas que en la noche no le da sueño, pero claro, si pasan todo el día dormidos, pasan todo el día cabeceando, es normal que en la noche no te dé sueño. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha regalado el sueño como parte de un ritmo fisiológico que tiene el hombre. Y ese ritmo que el Señor nos ha regalado a nosotros, a los seres humanos, es un ritmo impuesto por el Creador a la existencia. Y por eso el hombre está sometido al alternarse el día y la noche. Se alterna. Recordemos el comienzo, el principio, y fue noche y fue día, y el Señor hizo primer día, segundo día, etcétera. Entonces eso es la creación, y como parte de la creación que se alternan el día y la noche, así para nosotros, para el hombre, se dará una alternancia, podemos decir, entre la vigilia y el reposo. Vigilar, estar en vigilia, estar descansando, el reposo. Por eso vamos a ver el sueño hoy, vamos a ver el sueño específicamente como eso, enganchándonos a lo que reflexionábamos la otra vez, el reposo, el descanso. Fíjense que casi todo va en la misma línea de lo que el Señor nos ha regalado.
El Señor nos ha regalado el reposo, el Señor nos ha regalado el descanso, el Señor nos ha regalado la fiesta. Sí, todo eso nos lo ha dado el Señor. ¿Y nos lo ha dado para qué? ¿Para que pequemos? Pues no, para ser felices, como parte de nuestra felicidad. Dice el Salmo que el hombre que pone su confianza en el Señor se duerme como un niño en brazos de su madre, como un niño en brazos de su madre, imagínense. Es decir, que nos da sueño y podemos tranquilamente dormir. Y entonces esto es la primera cosa que vamos a ver. Ya les digo desde ahorita, no se pongan en una expectativa de que, bueno, ahora el Padre me va a dar la fórmula para mi insomnio. No, esto no son píldoras mágicas. No es una cosa, bueno, y entonces ahora la receta, vamos a escuchar qué receta nos da el Padre ahora para dormir bien. ¿Qué receta nos da para el sueño? Yo que vivo de insomnio, yo que no es ningún recetario, no te vamos a dar ninguna receta, pero sí te vamos a dar una luz a tu vida, a tus problemas, a tu necesidad de dormir, de tener sueño. ¿Por qué pierdes el sueño? ¿Por qué no te da sueño? Ya te lo decía, yo conocí a una persona que mi abuela, en paz descanse, pasaba cabeceando todo el día a dormir y en la noche pues no podía dormir. Decía, es que no me da sueño. Claro que le va a dar sueño, y pasaba todo el día dormida. Entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros. Es decir, has cambiado tu ciclo, tu biorritmo. En vez de dormir en la noche, duermes en el día y claro, cuando llega la hora del descanso, cuando llega la hora de dormir, pasas sin sueño. Yo a veces si me distraigo, me pongo a ver películas o cosas en la computadora, se me va el sueño y paso y de repente me doy cuenta ya es de madrugada. Y entonces ¿qué? No dormí porque no tenía sueño, no, porque he espantado, he alejado, he corrido al sueño de mi mente, de mi físico, de mi cuerpo. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces decíamos, el signo de confianza y abandono. Conviene apreciar la suavidad del sueño con que reposa el trabajador y de compadecer a los que por preocupaciones de las riquezas o por enfermedad o la mala conciencia son víctimas del insomnio. Eso no lo dice el psicólogo, no lo dice el psiquiatra, no, eso lo dice el Salmo 32 o el libro de Eclesiastés. Entonces, el sueño muchas veces es un signo de que, es decir, tú estás tranquilo, estás en paz, no tienes preocupación. Si yo tengo una preocupación, ahí estoy. Yo me acuerdo, mi sobrino cuando tenía la preocupación de que, mira, vamos a ir al mar, ¿oíste? Pero si te dormís, no te llevo, te dejo dormido en la casa. Y entonces aquel chiquillo, eran las 11 de la noche, ¿qué hora es, tío? Son las 11 de la noche, pero te dije que es a las 5. Ok, se iba a acostar, se despertaba, 11. ¿Qué hora es, tío? 11:30. Anda a dormir, que te vas a quedar dormido. 12 de la noche, tío, ¿qué hora es? Son las 12, anda a dormir. Y así pasaba cada media hora, prácticamente en vigilia completa. Y en vigilia completa, ¿por qué? Porque no quería quedarse dormido. Tenía una intranquilidad, porque si se dormía, se quedaba en la casa y no iba al mar. Miren que le pongo un ejemplo muy simple de un niño. ¿Por qué? Porque es decir, si vamos a los ejemplos de los adultos, dice Jesucristo, si el dueño de la casa supiera cuándo vienen los ladrones, pasaría toda la noche en vela, no dormiría, no dejaría que el sueño lo venza. Y entonces, estar
dormido, tener sueño, es un signo de que, es decir, tú tienes quien te cuide, tú tienes quien se ocupe de tus problemas. Porque ya esa situación en la parroquia, eso que estaba yo pensando, que bueno, y hay que hacer porque las confirmaciones, las primeras comuniones y la pandemia, pero si yo deposito mi confianza en el Señor, es decir, ¿y de qué sirve? ¿Y para qué me preocupan esas cosas en la parroquia? ¿Para quedar como buen sacerdote delante del obispo? Probablemente sí. ¿Para que los parroquianos hablen bien de mí? Seguramente que también eso. ¿Para que también todo lo que ustedes puedan imaginar? Eso es. ¿Por qué? Porque si el Señor quiere hacer de mí un fracasado, como lo fue Él en la cruz, y a morir en la cruz, y a morir como el último, y de ese van a decir que es el Salvador, pues sí, esa fue su misión y eso fue lo que hizo. Y nosotros vamos siguiendo un fracasado, y que la pandemia va a decir que las parroquias y los párrocos y el Papa y todo, la iglesia es un fracaso. ¿Y qué? ¿No seguimos a un fracasado? ¿No seguimos a un fracasado que murió en la cruz solo con dos mujeres ahí, un discípulo, y los otros que se creían la mamá de Tarzán, pues salieron corriendo? El Pedro lo negó y el otro se escondió y todo. Pues sí, nosotros somos discípulos de ese Cristo que quedó solo en la cruz, solo, con las mujeres esas y con el otro discípulo que yo creo que no se corrió porque María lo agarró y lo dijo: usted se me queda aquí conmigo, mijito, porque yo creo que por eso había que hablar con Juan y preguntarle por qué se quedó con Jesús al pie de la cruz. Y bueno, pues aparte de eso, de un particular que podemos encontrar en los evangelios, entonces decíamos, el sueño, como parte de nuestra fisiología, te va a regalar un relajarte, un dejarte llevar por tu cuerpo. Por eso es que nos dice el teólogo, lo encontramos en el libro de teología de León Dufour, hay un nexo muy cercano. Hay un nexo muy cercano entre ¿qué? Entre la justicia y el sueño. El justo en su vigilia medita la ley y graba sabiduría en su corazón. El justo medita la ley. Recordemos que lo dice el Salmo: el Señor en vano te fatiga, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. O sea, yo soy amigo de Dios, el Señor me resuelve mis problemas en el sueño. Y con un sueño, vayan a ver al justo José, que tenía un problema. Y María, ¿me caso? No me caso. ¿Me voy? No me voy. La primera vez, pues toma María, la esposa, le aparece un ángel en sueño. La segunda vez le dice: José, toma al niño de su madre y vete a Egipto, porque quieren matar al niño. Ya ves, el Señor le resuelve el problema mientras duerme, en el sueño. Y por eso les decía yo, he dejado el tema de los sueños para más adelante, porque me di cuenta que los sueños, el soñador por excelencia, José, el príncipe de Egipto, pues José, es decir, el otro José, no hablo del esposo de María, está al final de Génesis. Y al inicio de Génesis, al único soñador que vamos a encontrar es a Adán, que sueña y cae en un sueño profundo. Y cae en un sueño profundo porque el Señor quiere hacer de él un modelo perfecto. Y para ser el modelo perfecto necesita que el Señor le ponga a alguien a la par, a alguien diferente, pero que le sirva de compañía.
Y por eso dice el libro de Génesis, el Señor hizo caer a Adán en un profundo sueño y mientras duerme, le saca de su costilla forma a la mujer. Y cuando el hombre despertó del sueño, se encontró con ella y dice, esta sí es carne de mi carne y hueso. Es decir, primeras páginas de la Biblia. El principio. Eso era el principio. Y decíamos, el principio es traducción en español de Génesis. Estamos en este mes de la Biblia tomando algunos temas bíblicos y poniéndolos delante de nosotros, no solamente para que tengamos una cultura bíblica, sino para que nos demos cuenta que en la Biblia existe una palabra que si llega a una iglesia viva, una iglesia doméstica, esa palabra cobra vida. Y yo espero que esta palabra que hoy hemos tomado, los sueños o el sueño, venga a cobrar vida en ustedes. Ay, qué alegre porque la pandemia, tanto está en la casa, tanto que hasta el sueño, sí, no se trata de que, es decir, desde hoy ya vas a poder dormir tranquilo, no, pero desde hoy el Señor te da una palabra para que te des cuenta que Él es el amo y Señor de la creación. Él es el que te puede hacer entrar en el descanso. ¿Por qué tanta agitación en tu vida? ¿Por qué tanta agitación en mi vida? Porque no me entero de que Jesús ha venido a mi casa. Recuerden cuando están Marta y María. Marta y María. Es cierto, Marta se está preocupando por acoger al Señor. Marta está en la faena, Marta está a ver qué le cocino. A él le gusta el chicharrón bien tostadito, pues le vamos a hacer un chicharrón. Y también le encanta el pollo adobado y la gallina chotada. Y todo eso, sí, eso le gusta al maestro. Está bien, Marta, que lo haga. Y a él le gusta estar en lo limpio, pues voy a limpiar y aquí vamos a limpiar y va a quedar brillante esto. Sí, Marta, estoy de acuerdo. Todo eso le gusta al maestro. Pero este preciso momento en el que él está hablando con María, necesita que tú también escuches. Y por eso el Señor nos está regalando este tiempo de meditación. ¿Y este tiempo de meditación para qué? Para que nos demos cuenta que hay un tiempo para vigilar y hay un tiempo para dormir, para soñar, para caer en manos de Morfeo, en el sueño. Y bueno, seguimos adelante porque es importante que muchos de ustedes se den cuenta que no es que les traigo aquí la fórmula para dormir, pero sí les traigo el secreto para que ustedes puedan dejarse caer en brazos de su Creador. Por eso este tema va a venir acompañado de la fe. Mañana vamos a hablar de la fe. Y entonces, ¿por qué? Porque ¿de qué sirve que vayas al hospital y tengas la receta si no compras el medicamento? ¿De qué sirve que compres el medicamento si no te lo tomas como el médico te lo ha dicho? No, es que el médico no sabe y yo sí sé la reacción que hace este medicamento. Pues díselo a él, que te dé otro medicamento, que te dé otra cosa, que te dé otra receta, etcétera. Y entonces así pasa con esta palabra que se te está regalando, que está entrando a tu casa en estos días. Es Cristo el que te visita y te dice: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas y te afanas en tantas cosas? Mira, María ha escogido la mejor. Y entonces por eso es que ella está tranquila, sin preocupaciones. ¿Y qué dirá el maestro de mí? Que no le preparé su agüita dulce, su fresquito. Tranquila, que ya conocemos a Jesús. Ya sabemos que Jesús, cuando no hay, Él provee. Y que no hay panes. Bueno, a ver, ¿qué tiene? A ver,
no importa. El otro día decíamos, los discípulos no habían pecado nada, y les dice, tírenla a la derecha. Usen su debilidad. La parte inútil de ustedes, úsenla ahora. Obedezcan. Y aquellos obedecen y sacan 153 pecados. Y así seguiríamos poniendo ejemplo de todo lo que hace el Señor. Y ahora, para encontrar sueño, para conciliar el sueño, ha usado psiquiatra, ha usado medicamentos, ha usado, sí, he hecho de todo. Pues hoy el Señor te va a decir, igual que decía a aquellos pescadores, ahora vamos a usar la parte ilógica, la parte absurda, lo absurdo. Y Señor, con eso me voy a curar, con eso me... Tranquilo, con eso vas a tener pan para hoy, con eso se te va a quitar el hambre el día de hoy, con eso vas a descansar hoy. Yo tuve un amigo con cáncer terminal y este decía, mi preocupación era que yo tenía que rezar, y tenía que rezar a la hora que yo decía, a las 7 de la mañana los laudes, y a esa hora tenían que ser los laudes. Pero resulta que yo, por mi enfermedad y mis dolores, pasaba la noche sin dormir, y justo a las 6, a las 7 de la mañana, que eran los laudes, me agarraba un sueño y me dormía y cabeceaba y quedaba sobre el salterio y no podía, hasta que aprendí que no es hacer mi voluntad. Si tengo que rezar laudes a medianoche agarraba el salterio cuando no podía dormir, y ahí, ese momento, pues me ponía a rezar laudes. Agarraba la Biblia y me ponía a leer la Biblia, a escrutar la Escritura, a ver qué me dice la Escritura, y pasaba toda la noche. Y desde entonces aprendí a ¿qué? A descansar en el Señor. Descansar en el Señor significa que si el sueño me viene en el día, por esta enfermedad, por estas pastillas, pues duermo en el día. Para lo que tengo que hacer, tengo que estar en la casa, esperando la muerte. Porque él tenía un cáncer terminal. Y los médicos le habían prohibido reírse, porque si se reía, se le hacían pedacitos a los huesos. No tiene derecho a toser, porque si usted tose, se le hacen pedacitos. Imagínense qué drama. No podía ni estornudar, ni toser, ni reírse, porque se le hacían pedacitos los huesos. Y entonces, ¿qué? Es decir, este hombre, lo fuimos a ver varios curas allá en Roma, era un hombre feliz, y nos decía este amigo nuestro, ustedes curas que no creen en Dios, miren, aquí está este creyente, que reza laudes a las 2 de la madrugada, a la 1 de la madrugada, a la hora del Señor, no a mi hora. Y entonces, por eso, el descanso que vamos a aprender es descansar en el Señor, como hacen muchos que no pueden dormir por el calor. Entonces, ¿qué hacen? Sacan la colcha y la tiran en el patio y se duermen en el patio tranquilamente, porque no están pensando en que van a venir los ladrones, en que nos van a asaltar, en que las puertas abiertas de la casa y todo. ¿Qué hace uno en una finca? En una finca uno saca la hamaca y la guinda de los árboles, claro, esperando que no haya zancudos, que no haya mosquitos. ¿Qué hace uno cuando está en la playa? Pues tira ahí algo y se acuesta en la arena, y ahí mar abierto y aquella ola y aquella cosa. La tranquilidad, hermano, te la da el estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a otro tema un poco doloroso, para muchos, pero para el que vive en Cristo, para el que está con Cristo, la muerte ya no es un tema doloroso. La muerte deja de ser el escándalo por el que venimos, estamos aquí, y al final, ¿para qué? Si todos nos morimos.
La muerte como entrada al reposo, el sueño, después de una vida repleta de días y de fatigas, se duerme uno con sus padres. Entonces ya no es un morirte y desaparecer, no, ya es un pasar a descansar, dormir con tus padres, con aquellos que te preceden, con aquellos que van delante de ti. Y entonces la muerte, Jesucristo la presenta como un entrar en el sueño eterno, dormir eternamente. Recuerden que el Señor, cuando lo llevan los discípulos a ver a aquella chiquita de 12 años que se había muerto, entonces el Señor dice, no se ha muerto, está dormida, duerme. Y algunos hasta se ríen del maestro, se ríen porque dicen, ¿qué se cree? Lázaro no ha muerto, Lázaro duerme. Señor, pero ¿qué estás diciendo? Son 3 días que está ahí en la tumba y Lázaro que duerme. ¿Qué sueño tendría? Imagínense, 3 días durmiendo, 3 días. Pero bueno, recuerde que el Señor viene a despertarnos del sueño. Despierta, tú que duermes, porque el tiempo en que el Señor nos visita es el tiempo propicio. Por un motivo difícil de determinar, quizá es porque el hombre dormido no es dueño de sí. Y por eso es decir que el Señor nos ofrece, el hombre no ofrece resistencia. Por eso el tiempo del sueño se considera como un tiempo propicio para la venida de Dios. Propicio. Para que el Señor venga, para que el Señor aparezca en tu vida. Por eso el tiempo de Adviento, mucho insiste la liturgia, está en vela, porque no saben ni el día ni la hora. ¿En qué vigilia vendrá el Señor? Vendrá en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia. ¿En qué momento de la noche aparece el Señor? No lo sabemos, pero sí sabemos que es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque está tu cuerpo a desfallecer por el sueño. Cuando Jesucristo se lleva a los discípulos a orar a Getsemaní, Jesucristo está desesperadamente en una oración, la oración de postración, la oración de angustia, porque está angustiado. Dice uno de los evangelistas que sudó sangre. Y dicen los científicos que sí, cuando uno se le sube la presión, cuando uno está sufriendo una angustia tal, puede llegar a ese punto de que se le rompen los capilares y suda sangre y sale sangre por los poros. Y esa es la angustia que está viviendo el Señor en la oración. Y resulta que cuando vuelve a ver, los 3 que había llevado para que le ayudaran a rezar están caídos que no pueden ni siquiera abrir los ojos. Dice, creo que en Lucas, que sus ojos se hacían pesados por el sueño. Y entonces, ¿qué pasa? Los discípulos no pueden estar con el Señor. 1 hora, dice. ¿No habéis podido velar 1 hora? No han podido velar 1 hora. Y los deja y se va otra vez a seguir rezando. Se va otra vez y vuelve de nuevo. Y otra vez los encuentra dormidos. Y entonces le dice, ya es la hora, ya es el momento. Ahora sí. Preparen las espadas. Y el Pedro, como siempre, se equivoca, saca la espada y le corta la oreja al otro. Y
No, Pedro, métele paz en su vaina. El que hierro mata, hierro muere. No puede estar así, Pedro. San Pablo nos viene a mostrar cuál es la espada que el Señor quiere que preparemos. La palabra de Dios. Cuando ustedes vayan allá a Roma, van a encontrarse en la plaza de San Pedro, viendo la basílica de frente, de una parte una gran estatua y de otra parte otra gran estatua. La estatua de San Pedro y San Pablo. San Pedro está con las llaves en la mano derecha y San Pablo está con una espada y una Biblia. La espada es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces el Señor dice, bueno, ya, despierten, ya es tiempo de que se pongan con la espada, ya es tiempo de que abran los ojos, ya es tiempo de que se pongan a la escucha, a escuchar la palabra de Dios. Porque hasta ahorita han andado ahí conmigo y yo los he protegido y yo les di de comer y yo he hecho todo. Pero ya llega el momento en que los voy a dejar solos. ¿Y qué pasa si tú estuvieras solo en esta pandemia? Si yo estuviera solo en esta pandemia, solo me refiero a abandonado de Dios. Porque gente hay bastante gente, pero qué consuelo, qué descanso, qué alegría, qué esperanza me puede dar alguien que no la tiene. Recordemos lo que decíamos el otro día, que hablábamos del descanso. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, porque Él no va a permitir que resbale tu pie. Él no va a permitir, porque Él no duerme ni reposa, el guardián de Israel, porque Él va a estar ahí a tu derecha. Está aquí a mi derecha. ¿Y por qué está aquí a mi derecha? Porque yo, la derecha siempre la tengo ocupada, siempre estoy haciendo algo, y ahí es donde me descuido. Mi izquierda está protegida por mi derecha, pero mi derecha está ocupada. Entonces el Señor lo tengo aquí, a mi derecha, porque necesito que Él me esté protegiendo, que Él me esté cuidando, que Él me esté ayudando. ¿Para qué? Para que yo sea otro Cristo. Para que yo sea, sí, como Él, un fracaso para el mundo, un fracaso, sí, un fracaso de sacerdote, un fracaso de cristiano, un fracaso de parroquiano, sí, porque el párroco se enfermó y ni cuenta me di que se enfermó. Ok, eres un fracaso, acepta tu fracaso, acepta que eres un desastre, porque el Señor ahí es donde comienza a actuar Él. Cuando aparece tu debilidad, cuando te dice, tira las redes a la derecha, y tú dices, pero Señor, es a la izquierda que la tengo que tirar, o si no, le voy a dar vuelta al barco para tirarla de este lado. No, tira la red a la derecha, usando tu izquierda, usando la izquierda, usando tu parte débil. ¿Y por qué el Señor pide que la tire a la derecha? Porque Él está a tu derecha, hombre. No seas tan duro de corazón. Apacigua un poco toda tu cultura y tu conocimiento y todo lo que tienes, que has aprendido. Sí, es que yo ya sé que para dormir bien y para, tranquilo, que decíamos, aquí no estamos dando ninguna fórmula mágica y aquí no estamos dando ningún recetario. Aquí simple y sencillamente te estamos dando un empujoncito. ¿Para qué? Para la conversión. La conversión, porque eso es salir de las tinieblas. Eso es despertarse del sueño. Despierta tú, Jerusalén, tú que duermes, despierta. Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor es lo que quiere, el despertar del sueño,
es salir del pecado. Salir del pecado. ¿Y tú qué esperas? A estar ahí en agonía para irte a confesar. Estar que te estás muriendo. Fíjense que la iglesia ha recuperado el sacramento de los enfermos. Porque antes se miraba solo cuando la gente está agonizando. Venga, Padre, déle la extrema unción. Déle la extrema unción. Porque es extrema. Para que ya pase. Para que ya se muera. Pues no es una extrema unción. Es la unción de los enfermos. Es la unción de los enfermos. Así como el sacramento de los enfermos espirituales es la penitencia. El sacramento de la reconciliación. Así. ¿Por qué? Porque son los sacramentos que te restituyen, que te ayudan a volver de nuevo a integrarte a la vida comunitaria. Y entonces, a ti, a mí, a todos los que estamos en un sueño profundo. En un sueño profundo, ¿por qué? Porque el demonio ha querido que la pereza, que la avaricia, que la lujuria, que todos los vicios capitales nos hicieran venir una pesadez en el cuerpo, de tal forma que ya nuestro sueño no es un descanso en el Señor, ya nuestro sueño es un acomodarse, un aburguesarse, un estar como el rico Epulón que estaba en su fiesta, en su orgía, y comía y todo, y Lázaro allá, y no le interesaba al pobre Lázaro. Pero ¿qué pasa con este rico Epulón? Al final terminó en el infierno. Y cuando terminó en el infierno dice: Señor, dame permiso, porque ya tengo familiares que están viviendo como vivía yo, en un mundo todo suyo. Mira que tienen a Moisés y a los profetas, tienen la Sagrada Escritura, tienen ahí. Pero es que, Señor, si aparecieron muertos, sí, un muerto ha venido a nosotros. Jesucristo, que ha resucitado. Jesucristo ha resucitado de la muerte para hacernos presente la resurrección, y la hizo presente en medio de nosotros, solo que no nos dábamos cuenta, no abríamos los ojos. Cuando le dice a aquella chiquita: Talita cum, a ti te digo, levántate. Y le dice a los discípulos: denle de comer. Denle de comer. Ya decíamos, el despertar, un signo de uno que está muerto, uno que estaba en el pecado, sale del pecado. ¿Y qué hace? Se reintegra a la comunidad, vuelve a recibir la Eucaristía. Por eso es que le dice a los apóstoles: denle de comer. Y el otro día teníamos unos esposos que habían pecado. ¿Por qué? Porque no habían llenado las tinajas de agua. Y entonces les falta el vino, pero llenen de agua. Llenen de agua. Lo que falta es vino. Lo que falta es que salgan del pecado. No se han purificado. No te has purificado. Sal del pecado. Sal del pecado. Y sigue que no puedes dormir y que no puedes. Sal del pecado. Haz una confesión de toda tu vida. El Señor quiere sanarte. ¿Desde qué punto de tu vida, de tu historia, has comenzado a vivir tanto insomnio? ¿Qué es lo que hiciste para que desde entonces no tuvieras un sueño normal? Pues sal de ese, dile al Señor: Señor, sana mi herida, sáname. Porque tú sabes muy bien que eso que hice no fue porque estaba en mi libertad. El demonio me engañó y caí en su trampa y pequé. Y desde entonces, cada vez que quiero dormir, no puedo, estoy pensando en eso. Que deje de pensar. Mira que el Señor lo puede hacer. Lo que no han podido hacer los médicos, el Señor lo ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Curó a la hemorroísa, que tenía años y años y perdió la fortuna,
y perdió todo el dinero y muchos médicos intentaron y ella no pudo. Y con solo tocarle, ni siquiera le pidió permiso al Señor, ni siquiera habló con el Señor. Por eso les decía, este encuentro va acompañado con el de mañana, la fe. Mujer, tu fe, sí, la fe ha hecho de que ella pensaba, si solo tocara solo tocar la orillita de su manto, sé que sanaré. Y esa mujer quedó sana. Bueno, pues hermano, como decíamos, despertar del sueño es salir del pecado, resucitar con Cristo. Por eso decíamos, es tan importante haber tomado el sueño en singular. Ya más adelante hablaremos de los sueños. Sí, vamos a hablar de los sueños. Pero no de una forma como quisieran algunos. No de una forma como quisieran algunos, que quieren que hablemos de los sueños y a ver, ¿qué número soñé? Ahora compro la lotería en ese número. Dicen que cayó en Guanacaste. Vamos a ver quién es el que aparece, millonario. Ahora nadie se la sacó, van a ver, nadie compró lotería. Pero bueno, aparte de los sueños, yo ya les dije, ya un poco de veces he soñado que me sacó la lotería. El problema es que no la compro. Yo creo que el día que la compre voy a dejar de soñar que me la saqué. Pero bueno, ya de esos sueños vamos a hablar más adelante. Porque ya desde el Antiguo Oriente los sueños permitían entrar en relación con el mundo divino. Es decir, uno se dormía para entrar en contacto con los dioses, con todas las deidades. Eso ya es antiguo, no es solamente cosa de nuestros tiempos o de la... Ya en los faraones en Egipto tenían a su servicio intérpretes de los sueños. Intérpretes. Recuerden a José de Egipto, cuando lo toquemos lo vamos a ver. Recuerden a Daniel, que él no entendía el sueño y llegaron los tres jóvenes e interpretaron los sueños y entonces lograron un lugar. Entonces ya, es decir, es indispensable para todos los faraones, para todos, tener ahí gente que le interpreta. Y yo soñé que, sí, eso significa tal cosa. Y yo soñé, sí, eso significa. Y el Herodes llama a todos sus adivinos para que le digan si es cierto que esa estrella, sí, le dicen, en Belén. Y como es cierto, pues manda a matar a todos los niños, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, eso de los sueños siempre ha sido importante. Ha sido importante y en el Antiguo Testamento pasa lo mismo. Dios se manifiesta en sueños, muchas predicciones. O sea, que no vamos a hablar de visionarios, de adivinos, de brujos, ni de esas cosas, sino que específicamente lo que el proyecto divino que Dios está introduciendo en nuestra vida. Y muchas veces Dios lo manifiesta a través del sueño. ¿Para qué? Para que tengas la certeza de que la palabra de Dios se cumple, de que eres un amigo de Dios. Dios lo da, decíamos, a sus amigos mientras duermen. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Y muchas veces, muchas cosas han pasado mientras dormimos. No nos enteramos, pero sí, el Señor lo ha hecho. Y lo ha hecho, ¿por qué? Porque todavía nos sigue considerando amigos suyos. Todavía no nos ha desechado, todavía no nos ha descartado, todavía espera que salgamos del pecado, espera que renunciemos a tantos ídolos, espera que sigamos en la iglesia siendo sal, luz y fermento, porque a eso nos ha llamado. Un día de esto vamos a hablar de la sal, ya el otro día hablamos del aceite, casi apenas de refilón hablamos un poquito de la luz, pero vamos a hablar específicamente de la luz, que significa que tú seas luz, que yo sea luz, que yo sea sal. Pero ya decíamos, eso ya es el cristiano. Otra vez estábamos hablando de la preparación al bautismo. O sea, vamos preparándonos, sí, vamos preparándonos. Ya entrevemos algo ahí, ya se entrevé. Hoy estamos hablando del sueño
¿Y por qué del sueño? Porque es algo indispensable que Dios nos ha dado desde el inicio de la creación. Y en las primeras páginas de la Biblia aparece que el Señor hizo entrar a Adán en un profundo sueño. ¿Para qué? Para completar la obra creadora. Él tenía preparada para el hombre. Y lo mismo pasa con cada uno de ustedes, lo mismo pasa con nosotros. El Señor quiere que entres en un profundo sueño, no solamente para vivir ya aquí lo que será el sueño eterno, sino también para que cuando abras los ojos puedas decir, igual que el salmista, al despertar me saciaré, Señor, de tu rostro. Al despertar aquí en la tierra ya no va a ser el despertar y pensar en tantos problemas, sino al despertar contemplando el rostro de Cristo, contemplando el rostro de Dios, estoy viendo la solución, porque ya no es que estoy despierto para hacer y hacer, no, al despertar contemplando el rostro del Señor, miro ya los problemas resueltos, y ya con todos esos problemas resueltos, ya el día se hace un descanso. Me decía un amigo mío, obispo, yo cuando era joven sacerdote, hacía y me cansaba. Ahora que ya soy obispo, ahora rezo un poco más, parece que hago menos, pero sin embargo hago más cosas y descanso en el Señor. Que también cada uno de nosotros pueda descansar en el Señor y pueda darle su lugar a Dios, que quiere ayudarte mientras duermes. Que Él sea tu descanso, que Él te dé el sueño que necesitas, y si no tienes reposo, comienza a revisarte o a darle espacio al Señor. Agarra la escritura, agarra un rosario, haz lo que quieras, pero no reniegues de esa situación que estás viviendo, porque si el Señor lo permite, no es para hacerte daño, sino para ayudarte a vivir seriamente la vida, ayudarte a vivir seriamente este tiempo de pandemia, ayudarte a vivir seriamente la fe dentro de la familia, que decíamos y lo seguiremos repitiendo, es iglesia doméstica. Hacemos la oración del Padre Nuestro, les doy la bendición y terminamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Los que nos siguen en la página de la parroquia, les recordamos la misa a las 5 de la tarde. Y mañana pues vamos a encontrarnos con la fe.